Hola y bienvenidos a otra exploración aquí en el show. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante y queremos agradecer muy especialmente a Nikki Rondinella por compartir este material. Como quizás sepan, Nikki es una colaboradora ciega, súper generosa que comparte contenidos increíbles sobre historia, música, medicina, bueno, de todo un poco. Ella busca darse a conocer a través de este intercambio y la verdad es un placer tenerla. Hoy, gracias a ella, vamos a explorar la historia y el significado de un objeto clave para la autonomía de muchísima gente, el bastón que usan las personas con discapacidad visual. Y la idea no es solo quedarnos en la superficie, ¿eh? Queremos entender todo el viaje de este objeto. No solo de dónde salió la idea del bastón blanco, sino cómo fue cambiando, porque hay distintos tipos hoy. Ok, vamos a desempacar esto entonces. Porque hoy vemos el bastón blanco y es casi universal, ¿no? Un símbolo de independencia para las personas ciegas. Pero ¿cómo se llegó a eso? Los inicios son, bueno, más prácticos, quizás más humildes de lo que uno piensa. Justamente. Una de las primeras historias que se conocen viene del Reino Unido, por allá por 1921. Había un fotógrafo, James Biggs, que perdió la vista en un accidente. Y se dio cuenta de que su bastón, que seguramente era oscuro, no se veía nada con el tráfico que empezaba a ver. Claro, peligroso. Muy peligroso. Entonces, ¿qué hizo? Algo súper simple y práctico. Lo pintó de blanco. Para destacar, para que lo vieran, para evitar accidentes. Una idea genial para su propia seguridad. 10 años después, en 1931, aparecen casi al mismo tiempo dos personas con ideas parecidas. Exacto, en lugares distintos. Gilly d'Herbemont en Francia y José Mario Fayótico en Argentina. A Fayótico, de hecho, muchas veces se lo nombra como el padre o el inventor del bastón blanco. Pero tengo entendido que nunca lo patentó, ¿no? ¿Eso tuvo alguna consecuencia? Es una buena pregunta. A ver, el no patentarlo quizás hizo que la idea se difundiera más fácil al principio, sin temas comerciales. Pero la motivación de Fayótico, y también la de d'Herbemont, era un poquito distinta a la de Biggs. Ya no era solo protegerse uno mismo, sino principalmente la identificación. Querían que el bastón blanco fuera una señal clara para todos. Ojo, aquí hay una persona ciega. La idea era que los demás pudieran ayudar, o simplemente, no sé, ceder el paso. En esa primera etapa, el foco estaba más en cómo los otros debían actuar, más que en el bastón como una herramienta para que la persona ciega se moviera por sí misma. También por esa época, 1931 más o menos, en Estados Unidos, un tal George Bonham, que era presidente del Club de Leones de Illinois, vio a una persona ciega tratando de cruzar la calle con muchas dificultades, con un bastón negro. Y él propuso formalizar el uso del bastón blanco, pero le agregó un detalle para que se viera todavía más: pintar la punta de rojo. Y poco después, en una convención internacional del Club de Leones en Toronto, Canadá, un abogado, Donald Schur, defendió con mucha fuerza que se adoptara el bastón blanco de forma generalizada. Y el Club de Leones se lo tomó en serio, ¿no? Totalmente. Se convirtieron en grandes impulsores de la idea. Hicieron campañas para informar a la gente, para explicar qué significaba el bastón blanco, cómo acercarse respetuosamente. Y algo muy importante, empezaron a juntar fondos para regalar bastones blancos a quienes los necesitaran. Eso fue clave para que se empezara a usar de forma más estándar, al menos en Estados Unidos. Y eso se empezó a ver en las leyes también, ¿o no? Sí, tímidamente al principio. Estados como Illinois, ciudades como Detroit, fueron de los primeros en sacar ordenanzas que daban derecho de paso a las personas con bastón blanco. Era como un reconocimiento legal de que era una señal de advertencia para los conductores. Los primerísimos pasos legales hacia la seguridad vial. Pero entonces, ¿hubo un punto de quiebre? ¿Un momento en que el bastón dejó de ser solo esa señal de cuidado o necesito ayuda y se convirtió en lo que es hoy, una herramienta fundamental para moverse? ¿Cuándo pasó eso? Ese es el cambio crucial, ¿sí? Y se nota mucho más después de la Segunda Guerra Mundial. Pensemos que muchos soldados volvieron del frente con discapacidades visuales. Y surgió una necesidad enorme de rehabilitación, de desarrollar técnicas para que fueran lo más autónomos posible. Y allí es donde el bastón blanco se transforma. Deja de ser solo un identificador pasivo y se convierte en una herramienta activa de exploración y movilidad. Se empiezan a desarrollar técnicas específicas para usarlo, cómo detectar obstáculos, cómo sentir las texturas del suelo, los desniveles. El bastón se vuelve una extensión sensorial, como unos ojos que exploran el camino.
¿Y este cambio de función de ser una herramienta activa tuvo algún reflejo oficial legal? Sí, y muy importante. El 6 de octubre de 1964, el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución conjunta que fue histórica. Autorizaba al presidente, que en ese momento era Lyndon B. Johnson, a proclamar el 15 de octubre de cada año como el White Cane Safety Day, o sea, el Día de la Seguridad del Bastón Blanco. Era reconocer oficialmente la importancia del bastón, no solo como señal, sino como herramienta para moverse de forma segura. Y acá entra a jugar fuerte una organización, ¿no? La National Federation of the Blind. Absolutamente. No se puede hablar de esta época sin mencionar el rol clave de la National Federation of the Blind, la Federación Nacional de Ciegos de Estados Unidos. Durante los años 60 fueron una fuerza imparable. Lucharon muchísimo por los derechos civiles, por la igualdad de oportunidades, por la autonomía de las personas ciegas. Y la creación del Día del Bastón Blanco fue, en gran medida, gracias a su activismo. Querían un día que celebrara esa independencia que daba el bastón, pero también que educara al público en general. Y es interesante que hasta el nombre de ese día cambió después, ¿no? De Safety Day, Día de la Seguridad, pasó a White Cane Awareness Day, Día de la Concienciación sobre el Bastón Blanco. Parece un detalle, pero seguro que significa algo más. Totalmente. Y acá es donde vemos clarísimo esa evolución de la que hablábamos al principio. Ese cambio de nombre no fue por nada, ¿eh? Reflejó una verdadera, una revolución en cómo se veía el tema. Ya no era solo la seguridad física de la persona, protegerla del tráfico, digamos. Pasó a ser un tema de concienciación social. El foco se corrió hacia la independencia, la igualdad de derechos y la necesidad de que la sociedad entendiera y eliminara las barreras. Y no solo las barreras físicas, sino también las de actitud. Ahí se empezó a hablar fuerte de accesibilidad, de diseño universal, de respetar la autonomía de cada uno. Y esta idea, que nació en Estados Unidos, cruzó fronteras. Así es. La Unión Mundial de Ciegos, que es la organización internacional que agrupa asociaciones de personas ciegas de todo el mundo, vio la importancia de este mensaje. Y en 1980, en una reunión en París, proclamaron oficialmente el 15 de octubre como el Día Mundial del Bastón Blanco. Esto le dio un alcance global, claro, y sobre todo reforzó el mensaje central, el bastón como símbolo de independencia, de autonomía y la necesidad de que todos seamos más conscientes y creemos sociedades más inclusivas. Pero ahora metámonos en algo que quizás no todos saben. No todos los bastones son iguales. Hay colores distintos que dicen cosas diferentes. Empecemos por el bastón con franjas rojas y blancas. ¿Qué significa? Ese bastón, el que tiene franjas rojas y blancas alternadas, es el símbolo que se usa internacionalmente para identificar a una persona con sordoceguera. O sea que tiene una discapacidad visual y también auditiva importante. Justamente. Y esta convención la estableció la Federación Mundial de Sordociegos, la WFDB. Y sé que en España, por ejemplo, le dieron bastante difusión hace unos años. Sí, aunque ya se usaba, a partir de 2016 más o menos, hubo un esfuerzo grande para que se conociera más. Lo impulsaron organizaciones clave como la ONCE, a través de su fundación FOAPS, que trabaja con personas sordociegas, junto con FASOCIDE y APACIDE, que son asociaciones de personas sordociegas y sus familias. ¿Y hay una regla fija de cómo tienen que ser las franjas? No hay una norma mundial súper estricta, pero en España, por ejemplo, se prefiere que el último tramo, el que toque el suelo, sea blanco, y después se alternen franjas rojas y blancas. ¿Y por qué es tan importante este color diferente? ¿Qué cambia? Es crucial porque la sordoceguera presenta desafíos muy particulares. Ver a alguien con este bastón te permite entender que no solo hay una dificultad visual, sino también auditiva. No puedes simplemente hablarle desde atrás o dar por sentado que te escucha. Necesitas acercarte de otra manera. Quizás tocarle suavemente el brazo para llamar su atención o usar otras formas de comunicación si las usa, como la lengua de signos táctil. Este bastón alerta sobre esa necesidad de un enfoque específico y respetuoso para poder comunicarse y ayudar si la persona lo necesita. Y después está el bastón verde. ¿Qué nos dice ese color? El bastón verde representa la baja visión. Su historia es un poco más nueva y tiene mucha fuerza en América Latina. Lo impulsó por allá por 1998 una profesora argentina, Perla Catherine Mayo. Ella vio que había que visibilizar a este grupo de gente. De hecho, Argentina fue pionera. En 2002 sacaron una ley, la 25682, que establece el uso del bastón verde como herramienta de orientación y movilidad para personas con baja visión en el país.
A ver, para que entendamos bien, ¿qué sería tener baja visión? A veces los números de agudeza visual son medio abstractos. Claro, más allá de los tecnicismos, pensémoslo así. Una persona con baja visión, aunque use los mejores anteojos o lentes de contacto, sigue teniendo problemas importantes para ver. Puede ser que solo vea bien de muy cerca o que su campo visual sea muy reducido, como mirar por un tubo, y se pierde todo lo de los costados. O quizás tiene manchas ciegas en la visión o le molesta muchísimo la luz. Lo importante es que no es ceguera total, pero tampoco ve normal. Tiene un resto de visión que le sirve, pero es limitado y necesita adaptaciones. ¿Y por qué un color distinto al blanco? ¿No alcanzaba con el blanco para todos los que tienen problemas de visión? Esa es una pregunta clave, sí. Y la razón principal es la visibilidad de un grupo que muchas veces se siente invisible. Las personas con baja visión tienen desafíos diferentes a los de la ceguera total. Quizás necesiten ayuda para leer un cartel o para ver un escalón si hay poca luz, pero al mismo tiempo pueden ver otras cosas. No es ni una cosa ni la otra totalmente. Exacto. Y esa ambigüedad a veces genera que la gente no entienda. El bastón verde sirve justamente para eso. Para decir, tengo una discapacidad visual importante, aunque no sea ceguera total, y puedo necesitar ayuda o que tenga ciertas consideraciones. Ayuda a que la sociedad reconozca esas necesidades particulares y combate esa idea de que o ves perfecto o no ves nada. Y nos queda un color, el amarillo. El bastón amarillo es el que tiene un significado menos fijo a nivel mundial. Es más ambiguo, digamos. En algunos lugares se usa como una alternativa al blanco, quizás por disponibilidad o preferencia estética. En otros sitios, sobre todo en algunas zonas de Latinoamérica, a veces se usó como equivalente al verde, para indicar baja visión. O sea, no hay un acuerdo tan claro como con los otros. No tiene una convención internacional tan fuerte y reconocida como el blanco para ceguera, el blanco y rojo para sordoceguera o el verde para baja visión. Y si miramos al futuro, la tecnología también está metiendo mano acá, ¿verdad? Uy, sí, para nada se queda atrás. Estamos viendo cosas súper interesantes en lo que llaman bastones inteligentes o bastones electrónicos. Incorporan tecnología como sensores de ultrasonido o láser para detectar obstáculos que quizás el bastón común no llega a detectar tan fácil. ¿Y cómo funcionan? ¿Qué información le dan a la persona? Imagínate que el bastón tradicional detecta muy bien lo que está en el suelo o hasta la cintura, más o menos. Pero ¿qué pasa con una rama baja de un árbol? Un cartel que sobresale justo a la altura de la cabeza o algo que cuelga. Claro, obstáculos aéreos. Exacto. Los sensores de estos bastones inteligentes pueden detectar esos obstáculos a distintas alturas y distancias. Y le avisan a la persona con vibraciones en el mango o con sonidos, por ejemplo, a través de auriculares conectados. Algunos hasta pueden diferenciar qué tipo de obstáculo es. Y esto se suma a los celulares, que ya son parte de nosotros. Justamente. La otra línea de avance importante es la integración con los smartphones y las aplicaciones. Hay apps de GPS y navegación hechas especialmente para personas con discapacidad visual. Te dan información súper detallada del entorno en tiempo real. Te dicen el nombre de la calle por la que vas, te avisan si hay un cruce, dónde está la parada del colectivo, te describen lugares de interés, hasta te leen los nombres de los negocios. Combinadas con el bastón, sea el tradicional o el inteligente, estas tecnologías dan una capa extra de información y seguridad. Potencian muchísimo la autonomía. Pero, ¿esto significa que la tecnología va a reemplazar al bastón de toda la vida? Es una pregunta importante. Por ahora, y yo creo que por bastante tiempo, la respuesta es no. La tecnología es un complemento genial, una herramienta que suma un montón de capacidades. Pero el bastón, en su forma más básica, blanco, verde o rojo y blanco, sigue siendo la herramienta principal, la fundamental y la más confiable para moverse de forma independiente y explorar el entorno cercano para muchísima gente. Y es relativamente barato. No depende de baterías, el básico, es resistente. La tecnología suma, pero no reemplaza esa base. Además, no olvidemos que la tecnología más nueva no siempre es accesible para todos, por el costo o por la brecha digital. Entonces, si tratamos de hacer un resumen de todo este viaje, ¿qué sería lo esencial que nos tenemos que llevar? Yo diría que vimos una evolución fascinante, ¿no? El bastón nació como una idea simple para ser visto, se convirtió en una herramienta clave para moverse y explorar, y se consolidó como un símbolo superpoderoso de conciencia social y de derechos. Y aprendimos también que la comunidad de personas con discapacidad visual es diversa.
Los distintos colores del bastón, blanco y rojo para sordoceguera, verde para baja visión, reflejan esa necesidad de reconocer y comunicar necesidades específicas. El bastón, en todas sus formas y colores, va más allá de ser útil. Es un icono potentísimo de independencia, de autonomía, de seguridad, de habilidad, pero también es una forma de decir «estamos aquí», de estar presente en el espacio público. Una reivindicación de visibilidad social para las personas con discapacidad visual o sordoceguera. Y es un recordatorio constante para todos, ¿no? De que tenemos que seguir trabajando para construir entornos físicos y sociales que sean de verdad accesibles e inclusivos para todos. Recapitulando rapidito, exploramos los orígenes diversos con gente como Biggs, Derbemont, Faliótico. Vimos cómo se hizo oficial el 15 de octubre como Día Internacional, gracias al empuje de organizaciones como el Club de Leones y la National Federation of the Blind. Entendimos por qué son importantes los bastones rojo y blanco para la sordoceguera y el verde para la baja visión, y qué significan esas condiciones. Y vimos un poquito de cómo la tecnología está complementando esta herramienta clave. Y si hay un mensaje central que tiene que quedar, es el de la conciencia y el respeto. Reconocer el bastón no como un simple objeto, sino como lo que realmente es, una extensión de la persona, algo que facilita su autonomía y un símbolo de su derecho fundamental a moverse libre y seguro por el mundo, en igualdad de condiciones. Queremos reiterar nuestro agradecimiento enorme, muy especial, a Nikki Rondinella por compartir este material tan valioso, tan interesante que nos permitió tener esta charla. Su generosidad al compartir saberes es lo que hace posible conversaciones como esta. Y con esta invitación a pensar en la verdadera inclusión, cerramos nuestra conversación de hoy. Esperamos que la hayan encontrado tan enriquecedora como nosotros. ¡Hasta la próxima!